Saludos mis queridos amigos y amigas, espero que todos se encuentren bien. Y hoy estaré hablando sobre la moneda de 1954 de Washington Quarter y se ha detectado monedas falsas. Por lo tanto, observaremos imágenes donde aprenderán a detectar estas monedas falsas. Si a usted le gusta estos tipos de video, espero que antes de irse se suscriba y active la campanita para que siempre reciba notificación cada vez que someto nuevos videos. También los animo que siempre verifiquen la cajita de información aquí abajito del video para que, ahí van a encontrar otros links y videos parecidos y sitio web numismático. Bueno, hasta las compañías que certifican moneda. Y bueno, empezaré hablando de la moneda de 1954 de Washington Quarter. Y fíjese que en este año la Casa de la Moneda de Denver acuñó más de 42 millones de monedas de 25 centavos de Washington Quarter. Dada esta alta acuñación, las monedas de menor calidad no suelen valer mucho más que el valor intrínseco de la plata que contiene. Y hace algunos años la compañía que califica y certifica moneda, llamado Numismatic Guarantee Company, que también sus iniciales son NGC, pues recibió lo que parece ser una moneda de 25 centavos de 1954 de doble acuñamiento para su calificación. Si bien podría haber tenido un valor de $10 a $20, sin el segundo acuñamiento o golpe, la moneda podría haber valido hasta cientos de dólares. Desafortunadamente, para la persona que envió dicha moneda, la moneda en sí era genuina, pero el segundo acuñamiento o golpe no lo era. Aunque usted no lo crea, existe muchos coleccionistas que solamente coleccionan monedas con errores. Así es que este tema le va a interesar bastante. Sin embargo, muchos coleccionistas casuales ni siquiera se hubieran dado cuenta de que los falsificadores están alterando monedas con errores de esta forma, ¿no? Por lo que es probable que la persona que envió la moneda a calificar se tuvo que haber sorprendido bastante al ver que la compañía que certifica moneda le hubiera devuelto su moneda con una designación como segundo acuñamiento no genuino. Pero si observan más de cerca la moneda, la textura del golpe descentrado es muy diferente a la moneda anfitriona. Mira la gran diferencia entre la calidad de las huelgas. Observen la imagen de arriba y es la moneda original. Las letras son nítidas y definidas. Los campos, bueno, para los que no saben, los campos es la parte lisa de la moneda y se ve relativamente uniformes y muestran el flujo de metal desde la huelga que se irradia hacia afuera como se esperaba. Ahora, la segunda imagen, observen el segundo acuñamiento que es falso. Se observa que tiene letras de lema que se desvanecen en los campos y están rodeadas por una extraña porosidad. De hecho, es probable que esta porosidad se deba a una combinación de troqueles de transferencia de baja calidad y una presión de impacto insuficiente. Esto también significa que las líneas de flujo de metal son casi inexistentes. Pero veamos esta otra imagen. En el lado anverso de la huelga falsificada parece un poco más convincente que en el lado reverso de la moneda. Y los campos, aunque más suaves, aún tienen cierta porosidad que no se ve en el acuñamiento genuino original.
Además, tengan en cuenta que la forma del pie de la letra R, donde dice trust, es más puntiaguda en el segundo acuñamiento o golpe que en el original. Esto no sería posible, ya que ambos golpes deberían haber venido del mismo par de dados. Y los errores de acuñación son un área muy interesante en este tema numismático. Y coleccionarlos pues puede ser muy gratificante para muchos si adquieren monedas con errores que provienen de la Casa de la Moneda. Sin embargo, a medida que la tecnología de falsificación se ha vuelto cada vez más avanzada, en el caso de la compañía de calificación de NGC, mire, se ha visto más y más falsificaciones como esta. Es muy importante estar atento al comprar monedas con errores, especialmente si no está familiarizado con ello y su autenticación. De hecho, existen libros numismáticos que se especializan en monedas con errores, así como sitios web donde pueden actualizarse. Y recuerden que les dejo mucha información en la cajita de referencia aquí abajito del video que pueden encontrar algunos sitios web. ¿Y qué le pareció este video? Déjenme en un comentario, lo apreciaría muchísimo. Y si le gustó este video, pues agradecería un like, un dedito arriba y que sigan compartiendo mis videos en las redes sociales, me ayudaría muchísimo. También, si necesita cierta asesoría, saludarme o enviarme alguna donación, aquí yo siempre le dejo mi dirección. Muchas gracias por su apoyo, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Bye.